Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy ya estamos entonces sobre nuestra clase número 17. Básicamente hoy es la última clase que tenemos de teoría, así que vamos a poner bastante atención. Como les compartí en el recordatorio de la clase de hoy, tenemos pues una agenda un poquito amplia debido a las particularidades pues, de la finalización del primer periodo y también porque hoy celebramos el Día de la Tierra. Con respecto a eso, entonces vamos a hacer una actividad que se va a calificar, va a ser calificable y que va a ser entonces para entregar el día de hoy, pero esa se publicará entonces a través de Classroom, pero ahorita entonces les daré los detalles para que lo tengamos entonces presente. Entonces, los invito para que nos dispongamos a la clase de hoy. Vamos a comenzar entonces, como siempre, con nuestra frase. Denme un segundo por acá, la voy compartiendo. Ok. Bueno, entonces, está por aquí, denme un segundo, que tengo varias cosas abiertas. Ok. Entonces, la frase de hoy dice, no tengas miedo de pedir ayuda. Y luego, si quieres, la ignoras. No tengas miedo de pedir ayuda y luego, si quieres, la ignoras. Esta frase la dijo la bióloga molecular Elizabeth Blackburn, de la cual hablaremos entonces dentro de unos minuticos. Entonces, los escucho, quiero sus opiniones, que me levanten la mano, que me cuenten entonces sus impresiones bueno, relacionadas entonces con esta frase. Entonces, cuéntenme. Ajá, chicos, hola. Pues quiere decir que no, que siempre hay que pedir la ayuda cuando la necesitemos, porque después de todo somos humanos y no siempre podremos hacer todo solo. Ok, Harold, muchas gracias. ¿Algún otro compañero que quiera hablarnos de la frase? Juan Andrés Marín. Hola, profe. Hola, cuéntanos. Para mí lo que dice la frase tiene que ir muy de la mano con lo que dijo el otro compañero. Y es que nunca deberíamos hacer las cosas solos porque casi siempre va a haber algo que no nos va a dar, que no nos va a dar para hacerlo solos. Casi siempre van a haber problemas de por medio, no siempre vamos a tener una idea de lo que se tienen que hacer en las cosas, por ejemplo, en tareas, y ya después, si sabes cómo hacerlos, no tienes que aceptar la ayuda de otras personas, aunque no deberías ser mal agradecido porque en algún momento pediste ayuda, pero ya no la necesitas y puedes brindársela a otras personas. Ok, Juan, muchas gracias por tu participación. ¿Y hay algún otro compañero que quiera hablarnos? Juliana, bienvenida. Profe, pues yo entiendo que no nos tiene como que dar miedo ni pena, porque ejemplo que alguien que no nos cae también nos puede como ayudar en algo que necesitemos, entonces nosotros como por miedo, por ay no, qué pena que ella me tenga que ayudar, entonces no le pedimos ayuda, pero pues lo que yo entiendo es que así nos dé pena, nos dé miedo, tenemos que pedir la ayuda, ya después eso se nos va a olvidar, ya, eso va a ser el pasado. Ok, gracias, Juli, muy amable. Bueno, chicos, pues básicamente la invitación de esta frase es que sí o sí hay que pedir ayuda, pero muchas veces esa ayuda puede ser que no la necesitáramos tanto. Entonces, eso es pues básicamente lo que nos dice, listo, está bien pedir ayuda, pero muchas veces esa ayuda que nosotros buscamos o que pretendemos entonces recibir, muchas veces queda reducida simplemente a ideas y de alguna manera u otra, pues no hay una, no hay, no se utiliza como tal.
Bueno, entonces vamos a hablar de Elizabeth Blackburn. Yo creo que de las 17 clases que llevamos va a ser la primera vez que vamos a hablar de una persona australiana. Entonces, voy a mostrarles quién es Elizabeth. Vamos a mostrarles por acá primero una foto como para que la vean a gran escala. ¿Sí? Ella es Elizabeth. Ok. Y vamos a hablar entonces, vamos a compartirles acá en esta. Dice, la mujer que se adentró en las causas de nuestro envejecimiento. Elizabeth Blackburn es una bioquímica australiana nacida en 1948, quien descubrió la telomerasa. ¿Qué es la telomerasa? Una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ADN. Los telómeros son las secuencias de ADN que protegen los extremos de los cromosomas de la degradación, de la misma manera que las puntas plásticas impiden que los cordones de los zapatos se deshilachen. Elizabeth descubrió que la secuencia única de ADN en los telómeros la determinan el envejecimiento y la degradación de los cromosomas. Los telómeros se acortan por el avance de la edad o por atravesar periodos de intenso estrés. Ese acortamiento es causa de la degradación celular, la cual genera las arrugas, las patas de gallo y todo eso que atribuíamos simplemente al paso del tiempo. Una mayor actividad de la enzima de la telomerasa mantiene la longitud de los telómeros y eso a su vez permite tener una apariencia más joven. Sus descubrimientos nos ayudan hoy a entender el proceso de envejecimiento y también en la búsqueda de nuevas terapias para el cáncer. Elizabeth Blackburn recibió en 2008 el premio L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia y en el 2009 el premio Nobel de la Medicina por su investigación sobre el comportamiento de los telómeros en diversos organismos. Actualmente es docente de biología y de fisiología en la Universidad de San Francisco en California. Ha escrito muchos ensayos, muchos artículos relacionados con la mujer y la maternidad, defendiendo la idea de que toda mujer tiene derecho a elegir una carrera sin miedo a ser discriminada por ser madre. Esta mujer es un eslabón bastante particular y bastante importante para todas aquellas marcas líderes del envejecimiento celular. Entonces, miren que nos mencionan que ella recibió un premio por parte de L'Oréal. L'Oréal es una casa cosmética europea de muchísima trascendencia y lo que ella encontró pues es básicamente la explicación de por qué nos empezamos a arrugar, de por qué empezamos con esos signos de envejecimiento, de por qué nuestra piel va experimentando de alguna manera u otra esos cambios. Entonces, ella sola no recibió el premio Nobel en el 2009, sino que también lo hizo Caroline Whitney Grader. Ellas dos hicieron esa investigación, pero nuestra frase, pues básicamente está basada en Elizabeth Helen Blackburn. Ok, hay una parte entonces importante, quería mostrarles entonces esto es lo que se llama entonces un telómero. Los telómeros era como lo decían en el ejemplo la verdad, muy a la mano, muy práctico. Son como las puntas de los cordones, las puntas plásticas de los cordones que evitan que ese cordón se deshilache. Pues básicamente los telómeros son unos recubrimientos que tienen las puntas de los cromosomas y eso evita entonces de que ellos continúen en expansión, por decirlo de alguna manera. Y pues la calidad de ese telómero es el que hace que literalmente podamos hablar entonces de un tipo de envejecimiento. El envejecimiento no es solamente pues a nivel de la piel, sino que es en todas las células, ¿sí? Tengamos presente que todas las células de nuestro cuerpo, nosotros somos organismos con células eucariotas, todas nuestras células tienen material genético, por tanto tienen entonces cromosomas, los cuales tienen entonces ese tipo de recubrimiento. Ok. Elizabeth entonces, como bien les mencioné, ella es australiana, pero ella se fue a vivir a los Estados Unidos, pues debido como debido pues a sus estudios para profundizarlos. Ella fue hija de un matrimonio de médicos, lo cual pues le facilitó de alguna manera u otra como
entrar a la parte pues de la ciencia. Y una cosa muy, muy particular es que desde muy pequeña ella se sintió atraída por la exuberancia, la variedad y la riqueza animal del entorno natural del sur de Tasmania, que es una parte entonces en la geografía australiana, y aprendió a observarlos con detenimiento. Ella finaliza entonces sus estudios y pues básicamente se beca para estudiar entonces bioquímica en la Universidad de Melbourne en Australia. Bueno, ella es muy mencionada pues en todos los artículos que tienen que ver entonces con biología celular, con todo lo que tiene que ver entonces con la parte pues de la telomerasa. Y a ver, por acá, ella ha escrito varios artículos, sobre todo en una revista que se llama Nature, que despierta entonces esa intención que tienen todos de lograr ese avance de que no envejezcamos. Incluso ella desarrolla, pues, por decirlo de alguna manera, pues un antídoto para que esa telomerasa entonces no se pierda. Ella entonces deja por acá una frase muy bonita. Ella dice: mi consejo para las jóvenes científicas sería, como siempre, adelante, que no tengan miedo de pedir ayuda o consejo y después se sientan libres de ignorarlos. Entonces, esta es básicamente como el resumen pues de la vida de Elizabeth, y pues con ella entonces seguimos avanzando en el desarrollo entonces de nuestra clase. Ok, entonces ya trabajamos la frase. Vamos entonces a hablar de nuestro taller número 5, el cual nos compete para el día de hoy. Bueno, el tema entonces para nuestro taller el día de hoy. Yo el día martes entonces en la clase estuvimos trabajando o estuvimos abordando todo lo que tenía que ver entonces con las preguntas científicas, y vimos un video que nos permitía de alguna manera u otra establecer entonces diferencias entre lo que es una pregunta científica y lo que no es una pregunta científica o una pregunta de investigación, ¿ok? Hoy vamos a centrarnos un poco más en la actividad de profundización y la actividad de cierre, aunque yo ya les había comentado entonces acerca de lo que era una variable. Sí siento que hay necesitamos entonces seguirla abordando, y vamos a ver entonces un videito corto para que hablemos acerca de el tema entonces de cómo se construyen las preguntas científicas y los componentes entonces que ella debe de tener, ¿ok? Entonces, denme un segundo, por favor. Y vamos a escuchar entonces muy atentamente la información entonces que nos van a compartir. Hoy vamos a hablar sobre la importancia y las características de una hipótesis científica. El mundo de la ciencia busca respuestas a preguntas que se originan de la observación de fenómenos naturales. Cuando no podemos respondernos estas preguntas con el conocimiento que poseemos, entonces planteamos posibles respuestas que llamamos hipótesis. Vamos a ver un ejemplo a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el calentamiento global la vida de los habitantes de aquí? Formulemos posibles respuestas o hipótesis. Hipótesis 1. El aumento de la temperatura causa la muerte de los seres vivos. Hipótesis 2. El aumento de la temperatura genera escasez de agua dulce. Hipótesis 3. El aumento de la temperatura cambia las corrientes marinas y su comportamiento. Como ven, las hipótesis son afirmaciones que buscan contestar nuestra pregunta y pueden ser más de una. Plantean una relación de causa y efecto entre dos elementos llamados variables. Las variables son condiciones o propiedades que cambian y se pueden medir, comparar para establecer una relación. Las hipótesis deben poder ser comprobadas por medio de observaciones y experimentos para que puedan ser aceptadas o rechazadas. Una hipótesis tiene estas características. Es siempre una oración afirmativa con una interpretación. Es posible comprobarla a través de una observación o experimentación y se establece por lo general con el formato de causa-consecuencia.
Volvamos al ejemplo y retomemos la segunda hipótesis. Identifiquemos sus variables y la posibilidad de medirlas, de compararlas o relacionarlas a través de experimentación. Esta es, ¿el aumento de la temperatura genera escasez de agua? Las variables son temperatura y la cantidad de agua. ¿Cómo podemos comprobarla? En el experimento podemos medir la temperatura y la cantidad de agua, observando que al aumentar una de estas, aumenta la evaporación, generando una disminución en la cantidad de agua. Para concluir, una hipótesis es entonces la herramienta fundamental del pensamiento científico, pues sirve como base para el proceso de investigación y resolución de problemas. Requiere de observaciones, experimentos para su comprobación y será confirmada o negada al terminar el proceso de investigación. Y finalmente, genera respuestas aplicables a muchas de las situaciones. Bueno, muy bien. Entonces, lo que nos plantean en este momento es que cuando yo planteo una pregunta científica, una pregunta de investigación, debo de tener presente que esa pregunta debe tener una posible respuesta. Esa posible respuesta se conoce como hipótesis. Esa hipótesis, él nos acaba de hablar de que debe ser afirmativa, de que debe de arrojar un proceso de observación, un proceso de experimentación y que siempre tiene que ir ligado entonces a la formación o a que hayan variables. ¿Listo? Voy a recordarles entonces de nuevo a qué nos referimos entonces con variables. Recuerden que las variables son básicamente cualidades. Y esas cualidades, entonces, hay una que hace que la otra cambie. Hay dos tipos de variables, unas variables que se llaman dependientes y otras variables que se llaman independientes. Las variables independientes son aquellas que yo como científico, yo como investigador, yo como persona que propongo la pregunta, la voy a cambiar. Y cuando yo cambio esa variable independiente, afecta otra variable que se llama una variable dependiente. Independiente es la que yo cambio y dependiente es la que cambia cuando yo modifico la variable entonces de tipo independiente. ¿Listo? Aquí yo les había entonces hecho varios ejemplos. A mí me interesa muchísimo que usted entienda qué es una variable. Las variables en realidad no, o sea, no tienen así una concepción así muy difícil de ser, sino que básicamente lo que pretenden es que cada uno de nosotros establezcamos como unos cierto tipo de parámetros para que podamos establecer entonces en una investigación científica cuáles serían entonces esas características que son medibles y aquello que no es medible. ¿Listo? Entonces, la idea es que esta parte pues quede clara, la idea es que podamos entender esto. Voy a compartirles acá otro videito. No recuerdo si lo vimos, pero se los voy a compartir de nuevo para que lo tengamos presente, porque acá abordan la parte de las variables de una manera muy interesante. Tenemos la segunda clasificación de las variables, que es de acuerdo a la relación que existe entre las variables. Se clasifican en dos tipos, variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes, como lo dice su nombre, no depende de ningún otro valor. Sin embargo, la variable independiente puede afectar o influir en otras variables. Las variables que son influidas o afectadas por una variable independiente son las variables dependientes. Por lo tanto, las variables dependientes dependen del valor que toma la variable independiente. Un ejemplo sencillo, cantidad de comida que ingiere una persona, esa viene siendo variable independiente. Y si queremos saber el peso de una persona tiene una relación dependiente
de la cantidad de alimento que ingiere. Entonces, ella ahí nos pone un ejemplo, la verdad, bastante bueno acerca de cómo nosotros vamos de alguna manera u otra a identificar el tema de las variables. Entonces, una variable depende de la otra depende de nosotros que somos los investigadores. Si yo quiero establecer cómo la cantidad de comida afecta el peso de una persona, entonces aquí la variable independiente, como ella nos lo plantea, sería la cantidad de comida que ingiere esta persona. La variable dependiente sería el peso que finalmente va a ser afectado porque esa persona coma o no. ¿Listo? Entonces espero que esta parte, pues, de alguna manera u otra, sea más clara, porque la verdad es que el tema de las variables es bastante importante, porque siempre vamos a necesitar conocer las variables para poder establecer entonces incluso hasta las preguntas. Y quiero, de alguna manera u otra, que con la parte del cierre que vamos a hacer, con esta parte de las preguntas de investigación, podamos establecer entonces cuáles serían las variables con estos ejemplos de acá. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a pasar, quiero mostrarles que las preguntas de investigación, además entonces de que no se respondan con un sí o un no, además de que deben de generar una investigación, también en su lectura o en su propuesta deben de tocar el tema de las variables. Por ejemplo, vamos con esta primera pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de niños entre los 2 y los 5 años se encuentran en estado de desnutrición en Colombia? Aquí la variable a estudiar sería el estado de desnutrición. Entonces, hay preguntas científicas o preguntas de investigación que solo tienen una variable. Sí, pero también vamos a encontrar que hay preguntas de investigación que tienen dos variables. Incluso hay preguntas de investigación que tienen muchas variables, pero la idea es que solamente hayan como mínimo una, pero lo ideal es que siempre hayan dos. Una que sea la causa y otra que sea el efecto. Miren, por ejemplo, esta segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia los adultos mayores de 30 años de Cali realizan actividad física? ¿Qué sería acá la variable independiente? Los adultos mayores de 30 años o la realización de actividad física. A ver, alguien que se atreva, cuéntenos. ¿Se vale equivocarse? Estamos aprendiendo. ¿Quién me dice para ese ejemplo que acabo de leer, entonces, cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? Pueden abrir entonces sus micrófonos. Hola, ¿están ahí? ¿Nadie? Listo. Entonces, la voy a contestar yo. Aquí tenemos dos variables. Una variable sería la de los adultos mayores de 30 años y otra sería la realización de actividad física. La realización de actividad física sería la variable independiente, porque es lo que yo puedo cambiar. Y la variable dependiente sería entonces básicamente el estado de salud de esos adultos mayores de 30 años. Ok. Vamos a seguir con esta otra pregunta para que sigamos identificando las variables que nos presentan ahí. ¿Cuántas mujeres menores de 17 años son madres en las ciudades principales? La primera variable serían mujeres menores de 17 años y la otra variable sería madres, o bueno, que sean madres en las ciudades capitales, las ciudades principales de Colombia. En este caso, la variable que yo puedo establecer como independiente serían entonces que sean madres en las ciudades principales de Colombia y la variable entonces dependiente serían las mujeres menores de 17 años. Vamos a continuar entonces identificando variables en las preguntas de investigación. Vamos a mirar en esta. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de calorías que consumen los hombres y mujeres de mi colegio? Acá solamente tendríamos
una sola variable, sería la cantidad de calorías que se consumen tanto hombres como mujeres. ¿Ok? Vamos a mirar entonces en esta otra pregunta de investigación. Dice, ¿cuáles son las diferencias en los resultados de matemáticas de las pruebas Saber 11 de los departamentos de Atlántico, Nariño y Chocó? Aquí me están presentando entonces un estudio comparativo porque me están diciendo cómo es aquí y cómo es aquí. Acá entonces nosotros tendríamos dos variables. Una variable sería los resultados de matemáticas en las pruebas Saber y la otra variable sería los lugares donde esa prueba se está comparando. En este caso, nuestra variable independiente serían los resultados de las pruebas de matemáticas y nuestra variable dependiente serían entonces los lugares en los cuales se está comparando. Nuevamente vamos a tener acá entonces otra pregunta, vamos a establecer entonces cuáles serían las variables. Dice, ¿cuál es la relación entre horas de dedicación académica y los resultados en pruebas Saber 11? Esta sí está muy fácil, a ver, ¿quién se atreve? ¿Cuáles son las variables de esta pregunta? Dice, ¿cuál es la relación entre horas de dedicación académica y los resultados de las pruebas Saber 11 de los jóvenes de mi institución educativa? ¿Quién se atreve? Ánimo, a ver, cuénteme. Atrévase, atrévase. Que este tema lo vamos a seguir trabajando, pero la idea es que lo empecemos a diferenciar. La variable dependiente es la de los jóvenes de mi institución educativa. La variable dependiente serían los jóvenes de mi institución educativa. ¿Y cuál sería la independiente? Horas de dedicación académica. ¿Cuántas horas se le dedican Bien. Aplausos. Excelente, chicos. Muy bien para todos los que participaron. Nosotros necesitamos establecer entonces que aquí me están diciendo entre esto y esto, y cuando hay preguntas de relación sobre todo, vamos a encontrar que siempre vamos a variar o vamos a mirar es entre esta y esta otra variable. Ahora, si alguno de ustedes pensó que la variable independiente eran los resultados de las pruebas Saber, recuerde que tiene que ser dependiente porque es la consecuencia de yo haberme puesto a estudiar más horas de dedicación académica. Lo que yo hago es la variable independiente y la consecuencia, el resultado, el efecto es la variable dependiente. Vamos a mirar en esta a ver si ya se me atreven más. ¿Cuál es la relación entre el consumo de drogas en jóvenes menores de edad y la violencia intrafamiliar? ¿Quién se atreve? Vale. Ay, creo que sería el entre consumo de drogas. ¿Esa sería qué? ¿La independiente o la dependiente? La dependiente. ¿Por qué? Porque Acuérdate, hay independiente y dependiente. Independiente es la que yo cambio, la que yo modifico, y la dependiente es la consecuencia. Entonces te la voy a volver a leer. ¿Cuál es la relación entre el consumo de drogas de jóvenes de menores de edad y la violencia familiar, intrafamiliar? A ver. Si es esa, pero es independiente. Exacto. ¿Y cuál sería entonces la dependiente? ¿Cuál es la consecuencia? La violencia intrafamiliar. Bien, muy bien. Excelente. Aplausos. Reacciones de aplausos, por favor, para todos. Muy bien. Es cierto. Acá yo puedo mirar, yo puedo irme como investigador. Yo puedo irme y pararme en un balcón y mirar cómo esos
pilluelos que están ahí sentados y que se están, que se están drogando, cómo ellos, ese consumo, después de que consuman, se van para la casa a pelear allá y a poner problemas. ¿Sí? Entonces, una cosa es consecuencia de la otra. Si ellos no consumieran, muy probablemente no tuvieran violencia intrafamiliar. Entonces, el consumo de drogas es la causa de que los jóvenes sean violentos en sus familias. Dime. Dime, corazón. Por la violencia intrafamiliar, los jóvenes saldrían en las drogas. Ese sería un tipo de estudio de tipo cualitativo cuando nosotros miramos un comportamiento. Sí, puede ser al revés, pero la manera en la que la pregunta está escrita me dice a mí que el consumo de drogas es la variable independiente y que la violencia intrafamiliar es la variable dependiente. ¿Listo? Si lo hubieran escrito, ¿cuál es la relación entre la violencia intrafamiliar, ¿sí?, y el efecto en el consumo de las drogas? Entonces ahí sí se cambiaría. Pero la manera en la cual está escrita es diciéndome que el consumo de drogas es una variable independiente y que la consecuencia del consumo de drogas es la violencia intrafamiliar. ¿Listo, Jesús? Jesús, listo. ¿Sí me entendiste eso? O sea, depende también de cómo está escrito. ¿Ok? Bueno, miremos este otro. Dice, ¿cuáles son las implicaciones sociales y económicas de la siembra de papa en los páramos? ¿Cuál sería la variable independiente? ¿Y cuál sería la variable dependiente? Hola. Siembra de papa en los páramos. ¿Segura? Sería dependiente. ¿Pero cuál? Dependiente. La siembra de papa en La siembra de páramos. papa en los páramos. Esa es la dependiente. Porque la causa. ¿Seguro? Miguel. Miguel, ¿vas a participar? Cuéntanos. Ok. Chicos. Pilas pues. Si yo no siembro papa en los páramos, no hay implicaciones sociales y económicas. Entonces, la variable independiente sería sembrar papa. Y la otra variable sería cómo los páramos son afectados o las implicaciones sociales y económicas en los páramos. ¿Listo? Si yo siembro papa y si yo no siembro papa, hay implicaciones sociales y económicas. Entonces, la variable independiente es la siembra de papa. La variable dependiente serían los páramos. Porque si yo no siembro papa en los páramos, no hay implicaciones sociales y económicas. Si yo siembro papa en los páramos, hay implicaciones de algún tipo social y económico. ¿Listo? Entonces, no sería toda la frase completa. O sea, aquí lo que yo estoy cambiando es sembrar papa. Lo que está variando es el lugar. Yo puedo sembrar papa en todas partes, pero lo que aquí me están diciendo es sembrar papa en el páramo. Entonces, el páramo o las condiciones del páramo es la variable dependiente. La siembra de papa es la variable independiente. ¿Más claro, chicos? Sí. Ok. Y vamos con la última. Señora. Ok. Vamos con la última. ¿Cómo los líderes de las pandillas movilizan a los jóvenes para que se involucren en ellas? ¿Cómo los líderes de las pandillas movilizan a los jóvenes para que se involucren en ellas?
Profe, o sea, yo creo que la independiente es como los líderes de la pandilla movilizan a los jóvenes. Ok, ¿y la dependiente? Los jóvenes. ¿Pero qué pasa con esos jóvenes? Que los Se jóvenes involucran en ellas. Se involucran, exacto. Entonces, la variable independiente serían los líderes de las pandillas. ¿Listo? Porque ellos son los que están afectando a los jóvenes para que se involucren en ellas. Si los líderes no molestan a los jóvenes no se involucran en las pandillas. ¿Listo? Entonces, los líderes de las pandillas son la variable independiente y los jóvenes que se involucran serían la variable dependiente. ¿Cómo vamos? ¿Ya está más claro? Señora. Listo. Entonces, el tema acá es que cuando yo planteo una pregunta para esta parte de acá, también tengo que mencionar variables, ¿sí? También tengo que poner, cuando yo haga esta pregunta, tengo que poner variables, una variable independiente y una variable dependiente, o solamente poner una sola variable. Consejos para poner variables, cosas que se puedan medir. Cosas que se puedan medir. Y nosotros, en el término de la investigación científica, podemos medir muchas cosas: el tiempo, la temperatura, la masa, la cantidad de calor, la cantidad de elementos químicos en el cuerpo. Mejor dicho, ahí les di muchas ideas para que puedan entonces desglosar todos estos, para que puedan hacer estas preguntas. Ahora voy a centrarme entonces en algo que lo vamos a seguir tocando para el segundo y el tercer periodo, pero que yo necesito que de alguna manera u otra lo tengamos presente. A ver, voy a ponerlo de esta manera para que usted me entienda. Cuando yo necesito, a ver, los voy a poner como en contexto. Hablar de los tipos de investigación que existen en ciencia es lo mismo que decir los tipos de casas que puedan existir. Entonces, yo puedo clasificar las casas según el color de la fachada. Yo puedo clasificar las casas según la cantidad de pisos que tenga. Yo puedo clasificar las casas dependiendo el material con el cual haya sido hecho. Yo puedo clasificar las casas dependiendo de el lugar donde se construyó. Eso mismo pasa con la investigación. La investigación tiene muchos tipos de investigación y hay una clasificación macro o muy grande que se llama investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Y sobre ellas, sobre esa clasificación específicamente, es que nos vamos a centrar en este taller. Entonces, cuando nosotros contestamos estas preguntas de la actividad de cierre, solamente podemos hablar de investigaciones cuantitativas y cualitativas. No vamos a mencionar los otros grupos. Profe, ¿hay más grupos de investigación? Sí, pero para efectos del trabajo que nosotros estamos haciendo, solamente vamos a tocar este tipo de investigación. Se llama investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Vamos a mirar entonces a qué se refieren estos tipos de investigación para que usted me entienda y el tema quede mucho más claro, aunque les confieso nuevamente que este va a ser un tema muy recurrente que vamos a hablar en los demás periodos. ¿Listo? Cuantitativa. Esta usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Debe ser objetiva y contar con herramientas de la encuesta, registros de datos, entre otros. Para un ejemplo más claro, supongamos que tienes una tarea y debes averiguar cuántas personas viven en tu casa.
Imaginemos que puede vivir tu abuelita, tu hermano, tu hermana, tu papá y tu mamá. Serían 5 personas con las que convives, más tú serían 6 en total. Esta sería la población de la cual necesitas. Luego de llevar esta investigación a la escuela, te piden que preguntes a quiénes de tu familia, es decir, de las 6, les gusta la tele. El primer paso es encuestar a cada uno de tu familia para conocer a quién le gusta y a quién no le gusta la televisión. Supongamos que tu abuela y tu papá te respondieron que no les gusta la tele y que el resto de tu familia, incluyéndote, dijeron que sí. Analicemos la información. Viven 6 personas en tu casa. De esas 6, a 2 no les gusta la televisión y al resto sí. Es decir, que a las otras 3 personas, más a ti, les gusta la tele. Entonces concluimos que a 4 personas de tu casa les gusta mirar la televisión. Entonces podemos apreciar una investigación cuantitativa porque obtenemos datos numéricos y una objetividad. Objetividad quiere decir que obtenemos una respuesta de un sí o un no, es decir, que no tiene ni gusto ni emoción esta respuesta. Ahora explicaré la cuantitativa. Esta se fundamenta en una perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tú de grande quieres ser un jugador de fútbol, pero antes necesitas saber qué debes hacer para llegar a ser uno y cómo es su vida. Para obtener esta información, a quien debes preguntar en este caso es a un jugador profesional de fútbol. En la charla, él te contará que tuvo que entrenar muchos días con un equipo y el entrenador para llegar a ser lo que es hoy en día. Para ser jugador profesional, debes aguantar muchas horas de ejercicio y meter muchos goles. Después de saber lo que hizo para ser profesional, le preguntas cómo es su vida. Él te responde que tiene que entrenar aún más, comer sanamente y viajar mucho. Pero todo esto vale la pena por su amor a su fútbol. Con la información que te brinda el jugador, esto te ayuda a comprender y describir cómo es ser un jugador profesional de fútbol. Entonces, se considera investigación cualitativa al obtener respuestas o datos a base de historias y una subjetividad. Subjetivo porque el jugador te contó sus experiencias como futbolista y no te brindó una información con datos numéricos. Bueno, entonces acá nos dan una comparación que voy a resumir en este cuadro acerca de lo que es una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Miren que en el cuadro también nos mencionan que existe otro tipo de investigación que se llama mixta, pero esa no la vamos a hablar todavía. Entonces, mire que quiero que entiendan esto. Dice, ¿cuál es el centro de interés en una investigación cualitativa? Las cualidades, la naturaleza, la esencia, el sentimiento, el comportamiento. Pero, ¿cuál es el centro de interés en una investigación cuantitativa? La cantidad. Entonces, me voy a devolver nuevamente a nuestro taller para que usted mire que dependiendo de cómo yo pregunte, yo puedo saber cuándo una investigación es cualitativa y cuándo es cuantitativa. Entonces, quiero que miren esto. ¿Cuándo es cuantitativa? Cuando las preguntas que yo realice están enfocadas en encontrar números. ¿Qué porcentaje de niños entre 2 y 5 años? Taratata. Eso es una cantidad. ¿Con qué frecuencia los adultos mayores? Eso es una cantidad. ¿Cuántas mujeres menores? Eso es una cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Ahora aquí, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de calorías? Hablamos de valores.
¿Cuáles son las diferencias entre los resultados de matemáticas de las pruebas de saber 11? Hablamos nuevamente de números. Entonces, las investigaciones cuantitativas están basadas en establecer un dato numérico. La investigación cualitativa está basada en encontrar una respuesta a una circunstancia, pero tiene que ver expresamente con el comportamiento. Por ejemplo, miren esta. ¿Cuál es la relación entre las horas de dedicación académica y los resultados de las pruebas? Yo ahí no puedo arrojar un dato numérico. Yo ahí lo que estoy diciendo es que pues mientras más estudie, mejores van a ser mis resultados. ¿Cuál es la relación entre el consumo de drogas de jóvenes y la violencia intrafamiliar? Ahí no hay ningún número. Ahí yo estoy diciendo que si los jóvenes se drogan, pues muy probablemente van a ser violentos en sus casas. Miren que en ambas preguntas estoy hablando es de comportamiento. Miren en este, ¿cuáles son las implicaciones sociales y económicas de la siembra de papa en los páramos? Ahí no me están preguntando por ningún dato numérico. Ahí me están diciendo que el hecho de que yo me vaya para el páramo a sembrar, eso cómo va a afectar social y económicamente el páramo. Entonces, aquí estamos hablando de investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo. ¿Listo? Cuantitativo, ofrezco datos numéricos. Cualitativo, ofrezco datos de comportamiento que no están relacionados con números. ¿Listo? No está relacionado con números. Ok, entonces, vamos a irnos a establecer entonces lo de la actividad de cierre. Para la actividad de cierre yo voy a hacer esta lectura. ¿Listo? Y para esa actividad, para esa lectura, a mí me están diciendo que yo tengo que identificar qué tipo de investigación se llevó a cabo. Entonces, nuevamente, si me hablan de números es cuantitativa. Si me hablan de comportamientos es cualitativa. ¿Listo? ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente? Entonces recuerden, hay una variable que yo cambio y hay otra variable que se afecta como consecuencia de ese cambio que yo hice. Y aquí vuelvo nuevamente y les repito el ejemplo. Si yo quiero establecer una persona, cómo el consumo de comida de una persona afecta el peso, entonces la variable independiente es la cantidad de comida que se coma esa persona. ¿Y eso cómo va a afectar? Pues al peso. Entonces, la variable independiente es la cantidad de comida, la variable dependiente es el peso. ¿Listo? Y acá te estoy diciendo que pues que plantees una pregunta de investigación de acuerdo al tipo de investigación. Entonces, ¿por qué de acuerdo al tipo de investigación, chicos? Porque usted no me puede plantear una pregunta de relación si la investigación es de cuantitativo. Para las preguntas cuantitativas solamente hay dos categorías, una categoría que se llama descriptiva y otra que se llama comparativa. Entonces, yo no puedo decir que voy a establecer la relación entre los huesos y la cantidad de calcio, por ejemplo, sabiendo que cuando yo utilizo la palabra relación, estamos hablando de una investigación cualitativa, no de una investigación cuantitativa. ¿Listo? Por eso el primer ejercicio, por eso lo primero es saber cuál es el tipo de investigación según esta lectura de acá. Cuando yo sepa cuál es el tipo de investigación que se generó ahí, si es cuantitativo o cualitativo, entonces yo ya sé qué tipos de preguntas puedo hacer. Yo puedo hacer solamente preguntas o descriptivas o puedo hacer preguntas comparativas. ¿Eso está claro, chicos? Porfa, necesito saber si eso está claro. Sí, señora. Sí, señora. Dependiendo del tipo de investigación, es el tipo de pregunta que usted puede hacer. ¿Listo? Vuelvo nuevamente y repito. Usted no puede plantear una pregunta de relación si no es una investigación cualitativa. Si es una investigación cuantitativa, es decir, te están hablando de números, te están hablando de cantidades, tú solamente puedes proponer preguntas descriptivas o comparativas.
¿Cuál es una pregunta descriptiva? Aquella que empieza diciendo qué es, qué son, cuál es, cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje y qué proporción. ¿Cuándo es una pregunta comparativa? Cuando a usted le ponen las palabras o cuando usted escribe las palabras diferenciar y comparar. ¿Listo? Bueno, y para la segunda pregunta, pues la idea es que usted elija uno de los temas que más le hayan gustado. Esta parte para mí es la más importante. Yo necesito saber qué tema del taller 2, 3 y 4, uno solo, a usted le haya gustado y con base en eso vamos a plantear una investigación cuantitativa, es decir, vamos a ponerle números, ¿sí? ¿Y cómo vas a formular esa investigación? Pues simplemente con el tipo de pregunta que tú vayas a hacer. Dependiendo del tipo de pregunta, entonces tú puedes saber si esa es una investigación cuantitativa o es una pregunta o es una investigación cualitativa. Pero acá en este caso, yo expresamente te estoy pidiendo una investigación cuantitativa. Es decir, que la pregunta que tú vas a responder acá, la pregunta que tú vas a formular para esta, todas deben de ser de este tipo, debe ser o una pregunta descriptiva o una pregunta comparativa. No me puedes poner una pregunta de relación, porque las preguntas de relación son de investigaciones cualitativas. ¿Listo? Igual, chicos, si tienen alguna duda, con mucho cariño, yo les colaboro para que esto lo podamos entender. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dímelo. En el segundo punto de la actividad de profundización, entonces solamente tenemos que elegir entre un tipo de pregunta y hacerla entre una pregunta comparativa. Hay que escribir una pregunta descriptiva, una pregunta comparativa y una pregunta relación. Bueno. Hay que hacer de a una pregunta. Eso es lo que estamos ahí planteando. Incluso usted puede elegir una de esas preguntas o descriptivas o comparativas para poder hacer esta segunda parte. O sea, usted podría retomar una de esas preguntas que usted hizo acá, pero la tiene que completar o la tiene que justificar. ¿En qué sentido? Diciendo que la investigación es cuantitativa, diciendo cuáles son los tipos de variables. Aquí ese tema no queda, aquí no queda visible cuándo es independiente y cuándo es dependiente. Ahí solamente queda como mencionado. Pero acá, en esta parte de acá, yo sí le pido que sustente por qué esa es, por qué eligió. Dímelo. ¿Y los tipos de variable se tienen que sacar de solamente la pregunta? Tienen que estar mencionados. Tienen que, o sea, las variables tienen un componente muy particular, Salo, y es que dependen de cómo usted las mencione en la pregunta. Le voy a dar un ejemplo basado en lo que en el ejemplo que yo di ahorita de lo del peso. Mire, si yo sé que mis variables son la cantidad de comida que yo como y mi peso, entonces yo voy a plantear una pregunta de investigación. Como son datos numéricos, yo sé que sería una pregunta descriptiva o una pregunta comparativa. Yo puedo entonces poner una pregunta como esta, entonces me voy a ir para estas categorías para que cuando yo lo pongo, entonces que lo voy a poner ahí. Ojo pues. La pregunta, yo puedo hacer una pregunta como esta. ¿Con qué frecuencia la cantidad de veces que yo ingiero alimento afecta mi peso corporal? ¿Ya? Esa pregunta yo la puedo poner aquí en la comparativa. ¿Por qué? Porque, bueno, en la descriptiva, perdón, porque yo empecé diciendo con qué frecuencia y con qué frecuencia sería la manera de preguntar por una categoría descriptiva en una investigación cuantitativa. ¿Cómo sé yo cuándo es cuándo es variable dependiente independiente? Por la manera en la que yo lo formulé.
El uso de la palabra afecta, ojo, esa palabra es vital, afecta, incide, influye. Me está queriendo decir que la cantidad de comida afecta el peso. La cantidad de comida, o sea, variable independiente, afecta el peso. Cuando yo digo afecta, o sea, la consecuencia sería la variable dependiente. Entonces, yo en este cuadro, yo solo menciono las variables, pero no establezco el orden. En cambio, en esta pregunta de acá, mira que ahí me dicen, explique los componentes de esa pregunta, porque es una investigación cuantitativa, cuáles son las variables, o sea, yo ahí ya tengo que decir que las variables son esta y esta, yo aquí no las menciono. O sea, yo aquí como tal no digo la variable es esta y la variable es esta, no. Están inmersas dentro de la manera como yo pregunté. ¿Listo? Entonces depende muchísimo de la manera en la que usted pregunte. Nuevamente les repito, el uso de las palabras afecta, influye, influencia, cambia. El uso de esas palabras hace que cuando yo lea la pregunta sepa qué variables usted está trabajando. ¿Listo? Y ese sería entonces como el consejo para todos, para que lo tengan entonces muy presente. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, una cosa muy particular, voy a correr aquí entonces voy a quitar aquí entonces la programación, denme un segundo. Ya para terminar entonces, quiero entonces comentarles cómo se van a hacer las recuperaciones para el primer periodo. Denme un segundito que estoy buscándoles algo que necesito que vean, sobre todo para la actividad que vamos a hacer ahorita del Día de la Tierra. Denme un segundito. Entonces, bueno, para aquellas personas que al día de hoy tienen talleres perdidos, la idea es que usted corrija esos talleres y la próxima semana, el día jueves, vamos a habilitarles exámenes de recuperación. El jueves no hay clase como tal, sino que durante la clase o durante ciertas horas de la clase vamos a habilitar entonces exámenes. Entonces, como son 5 talleres, serían 5 exámenes. Pues, dependiendo de si usted perdió los 5 talleres. Yo espero que por lo menos haya ganado uno. Entonces, el tema es que durante toda la jornada de las clases de ciencias naturales, que son entre las 6:30 de la mañana y las 10:30 de la mañana, vamos a hacer jornada de recuperación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Durante la clase, que no es clase, vamos a estar todos conectados haciendo un examen. Y vamos a tener entonces un profesor asesorando ese examen, de tal manera que el examen va a ser en línea y ese profesor cierra el formulario cuando haya todos terminado de hacer esa recuperación. Entonces, es importante que lo tengan presente porque la única condición, o bueno, la condición no, pues muchachos, yo no puedo presentar un examen si yo no he estudiado. ¿Y cómo estudio para ese examen? Pues básicamente haciendo recuperación. ¿Cómo hago la recuperación? Pues teniendo muy presente qué es lo que yo hago. Sí, claro, si perdiste un taller, haces un examen. Sí. Salomé. Profe, entonces los exámenes es para los que hayan perdido los talleres. Sí. Ah, bueno. Eso quiere decir que si alguno de ustedes no ha perdido ningún taller hasta ahora, excelente, el jueves no se tiene que conectar a recuperar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. El último taller entonces que nos falta por calificar, bueno, por calificar no, por entregar sería entonces este taller número 5, el cual se los encargo, chicos. Yo con mucho cariño yo les puedo dar asesoría hasta el día viernes. Saben que mi horario de atención es hasta las 6 de la tarde, pero ya en fin de semana ya no hay asesoría. No, las evaluaciones no van a ser para mejorar nota, las evaluaciones solamente van a ser para recuperar.
Entonces, si tú te metes a hacer la evaluación y tú habías ganado el examen, tú habías ganado el taller, se deja la nota que tengas, porque solamente estamos dando oportunidad para que lo puedan hacer, Entonces, aquí hay una parte muy importante, y es que si usted no mandó el taller, no tiene derecho a recuperar. Sara, ¿me apagas la cámara, porfa? Nuevamente repito, si usted no mandó el taller para que lo calificáramos, no puede recuperar. ¿Hasta cuándo vamos a recibir talleres vencidos? Sobre todo para los estudiantes que no son de promoción anticipada. Los de promoción anticipada son un caso aparte y cada caso lo estamos trabajando con el protocolo y con la fecha en la cual se matricularon, ¿sí? Porque como vienen con unos talleres del periodo pasado, como vienen con unos talleres desde séptimo, nosotros tenemos que poner a rodar también las notas que hayan hecho cuando estaban en séptimo. Y el tema es muy diferente entre los estudiantes que estuvieron participando en promoción anticipada y los que no. Entonces, si mañana nos vamos a reunir todos los profes del Nodo de Ciencias y vamos a establecer entonces hasta qué fecha les vamos a dar para que nos entreguen los talleres. Lo más probable es que el último plazo que se les va a dar para que entreguen los talleres que no han entregado, y ojo que no estoy mencionando los de promoción anticipada, estoy mencionando es a los demás que ya estaban matriculados en octavo, va a ser el lunes. Eso es lo más probable. ¿Por qué el lunes? Porque entonces los profes nos sentamos el martes a calificar para que usted sepa si tiene o no que recuperar. ¿Listo? Entonces, nuevamente repito, para hacer recuperación, la condición es que haya entregado el taller y que haya tenido nota de haberlo perdido. Si usted no ha entregado el taller, no tiene derecho a recuperar, porque entonces, ¿cómo va a recuperar algo que ni siquiera había presentado? No tiene derecho. Entonces, eso es un componente bastante importante. Bueno, muy bien. Y lo último es que ahorita a las 10 de la mañana los invito a todos a que se conecten a la señal en vivo de Señal Colombia. Está en todos los dispositivos, está en todos los operadores, ya lo averigüé acá con soporte de Señal Colombia. Todos los operadores tienen el canal Señal Colombia o tienen el canal que se llama canal institucional. Si usted no tiene servicio de televisión por X, Y, Z razón, usted se puede meter a este enlace, senalcolombia.tv, darle clic en vivo y él te va a transmitir lo que estén dando en ese momento. La invitación, lo voy a proyectar para que miren. El dedo índice y el dedo del corazón. Listo, eso es lo que en este momento están presentando en la televisión. Con el dedo que listo. ¿Por qué les estoy mostrando? Señora. Pero a esa hora estaremos en clase. ¿De qué? A las 9:40 tenemos de Ciencias Naturales, si no me equivoco. ¿Con quién? Con Edwin. Ok. Entonces, yo voy a hablar ahorita con Edwin. ¿Listo? A ver si les puede adelantar un poquito la clase. Porque como yo termino la clase a esta hora y él está terminando la otra, entonces le voy a decir para que la termine antes. Ya le voy a hablar entonces, a ver si me contesta. El tema, chicos, es que el día de hoy hay una programación especial en Señal Colombia debido a que es el Día de la Tierra. Y hoy a las 10 de la mañana va a haber un programa especial que se llama Profes en Casa, donde van a abordar temáticas acerca de la celebración del Día de la Tierra. Y vamos a hacer una nota de seguimiento para que ustedes nos contesten un formulario. Eso va a ser un formulario, es decir, no lo van a tener que hacer en el cuaderno, sino que nos contestan en el formulario acerca de ese programa. Cuando el programa se finalice, cuando el programa termine,
vamos a tener entonces que se nos va a activar una encuesta, que va a ser, no es una encuesta, sino que es un formulario, y en ese formulario entonces van a haber preguntas que estaban en ese programa. ¿Listo? Entonces, les estoy mostrando nuevamente. El canal es Señal Colombia, la transmisión empieza a las 10 de la mañana. Profe, yo no tengo ese canal en mi televisor. Listo, no, yo no tengo televisión. Entonces, usted se puede meter en internet a senalcolombia.tv y darle transmisión en vivo. Cuando usted le da transmisión en vivo, él de una vez lo va a conectar a lo que estén mostrando en ese momento en pantalla. Ya voy a hablar entonces con Edwin porque nosotros habíamos dicho que esta actividad era para todos, pues de octavo 1 hasta octavo 5, y ya les comento entonces a través de sus diferentes grupos de WhatsApp para que se puedan conectar. ¿Listo, chicos? Bueno, esas serían entonces las indicaciones del día de hoy. Denme un segundo, por favor, yo les habilito el formulario para la asistencia del día de hoy. Una pregunta. Entonces, dímelo. ¿Y el formulario va a estar en Classroom?